¿De verdad suenan tambores de guerra en Sudamérica o son ideas nuestras? ¿Qué tan preparada está la región para enfrentar militarmente la situación en Venezuela? ¿Ya el gobierno interino entendió que el tema militar es primordial en este momento? De todo eso y mucho más, hoy en La Conversa, mi invitado es el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Bien, amigas y amigos, en La Conversa hoy estamos con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Creo que el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina es la persona indicada para hablar de algo que está en desarrollo en este momento en el que estamos hablando. Se está debatiendo en la Organización de Estados Americanos lo relacionado a toda esta iniciativa de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para estudiar el tema Venezuela o para evaluar las opciones militares en el caso de Venezuela. Entonces, vicealmirante, muy buenos días. Gracias por atenderme el día de hoy. Buenos días, Lara, Daniel. Gracias por tu invitación y también quiero extender a través de tu programa un saludo a la audiencia que tienes tú reconocida a nivel nacional e internacional. Muchas gracias a usted. El tema ahorita se ha desplazado y es obvio al ámbito militar, donde debió haber estado hace mucho rato. Yo considero, y es mi percepción, que el chavismo es una fuerza derrotada políticamente, económicamente, culturalmente y en el relato, porque no hay en el mundo quien defienda sin que le paguen al chavismo, no hay en el mundo quien se ponga una camisa del Che Guevara, o que, bueno, Che Guevara sí, pero que se ponga una camisa de Nicolás Maduro o de Chávez como se ponen las del Che Guevara, ni hay una persona que defienda algún triunfo del chavismo sin que le paguen. El único punto donde el chavismo no luce derrotado es en el aspecto militar, porque el uso que hacen de las armas en contra de la población es prácticamente lo único que los mantiene en el poder. Desde hace rato deberíamos estar aquí hablando del manejo de los temas militares y, como siempre, el asunto viene ya a última hora, ya en fase de descomposición de la nación. Y además de eso, se está discutiendo el asunto en el plano internacional, porque se está hablando en la OEA, se está hablando en las cancillerías de los países, se está hablando en la Cancillería colombiana, en la Cancillería brasileña. Entonces aquí, vicealmirante, ya como que sí llegamos al llegadero. Bueno, gracias nuevamente, Daniel. Indiscutiblemente que tu introducción entra en el ámbito pues más crítico que pueda tener el gobierno venezolano en el ámbito internacional, pero hay muchas variables que hay que todavía manejar. El tratado, como todos lo sabemos, o la mayoría lo sabe, es un tratado de defensa de seguridad hemisférica planteado a nivel de la OEA de hace mucho tiempo, 1970 por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha, pero nosotros en la Fuerza Armada lo manejamos mucho como una opción muy lejana de intervención en otros países, excepto cuando hubo la intervención en Grenada y hubo la intervención en Panamá. por unas causas aparentemente diferentes, pero era la presencia de las tendencias ideológicas contrarias a Occidente en el seno de todos los países. Por lo menos Grenada se estaba construyendo una base aérea de apoyo, de reabastecimiento para unidades aeronavales de la Unión Soviética, y fue neutralizada o destruida esa opción militarmente con una coalición de países de América Latina. Básicamente el esfuerzo bélico lo pusieron los Estados Unidos, creo que Argentina también participó y Colombia en apoyo a las unidades, pero bueno, ese no es el caso ahorita. ¿Qué ocurre? La estrategia que no se lleva adelante en el momento, o la planificación que lleva la oposición política en Venezuela, ha pasado por varias etapas. Una es la militar. Y en todas las opciones militares de la oposición ha fracasado, todas. 11 de abril, después en varias intentonas que ha habido delatadas, etcétera, etcétera. No el conjunto de las Fuerzas Armadas como tal, sino facciones o grupos en las Fuerzas Armadas que han intentado hacer algo. ¿Qué ocurre ahora? Hay un llamado internacional en la región. El embajador venezolano, o Venezuela va a convocar a la OEA, creo que es mañana, para hacer una reunión de convocatoria previa para analizar los puntos de vista iniciales
para que se produzca la convocatoria del órgano de consulta y después de ahí designar o convocar definitivamente el órgano de consulta. Eso lleva tiempo. Yo calculo que en 3-4 meses eso podrá estar allanado si hay consenso definitivo en el sede de la Organización de Estados Americanos. Hay un aspecto que casi nadie toca, que es que la OEA tiene bajo su control la Junta Interamericana de Defensa, que tiene también a su vez el Colegio Interamericano de Defensa. Esos son organismos de la OEA que están dispuestos específicamente para este tipo de situación que estamos viviendo. Una reacción del continente frente a una amenaza externa, en este caso terrorismo y narcotráfico. Es como yo veo viable esta iniciativa. Y observamos que este grupo de consulta o de apoyo o de apoyo, de asesoría al secretario general de la OEA no se nombra ni aparece por ahí en ninguna de las conversaciones diplomáticas y políticas de los países. En Washington existía o existe una representación civil y militar de militares de América y civiles de América Latina en el Colegio Interamericano para el Curso Internacional de Defensa, que es la defensa continental. Y después está la Junta, que se encarga de la planificación y de llevar adelante cualquier apoyo combinado de fuerzas militares de la región. Eso nunca se ha activado y nunca ha trabajado en esa dirección. ¿Qué veo yo en este momento? La confusión o el punto de vista de no consenso en la oposición venezolana para llamar a esa convocatoria. Primero, tenemos en la Constitución el artículo 187. La Asamblea Nacional ha debido, paralelamente a esta solicitud, allanar lo que ese artículo 187 significa para Venezuela, para los venezolanos y la parte política que está dirigiendo el presidente interino. Yo no me explico cómo eso no ha sido tomado en cuenta para avanzar paralelamente a esto, porque si vamos a la OEA o estamos en la OEA dirimiendo este problema o planteando esta amenaza, resulta que en el país como que no hay consenso en las solicitudes que estamos haciendo a través del gobierno interino. Por lo menos no se ve un apoyo masivo mediático, de expresiones, de opiniones, de artículos, de prensa, no solamente los partidos políticos, los actores sociopolíticos, Fedecámara, universidades, los sindicatos que queden por ahí dispersos y otros organismos profesionales y técnicos, sobre todo el empresariado, medios de comunicación. O sea, yo no veo que ese avance que necesitamos para que se concrete esta actividad del TIAR se lleve adelante. O sea, no hay debate, usted no ve debate sobre el tema y más bien el debate que se da es diálogo sí, diálogo no, elecciones sí, elecciones no, pero se sigue pensando que la derrota del chavismo hay que darle en otros ámbitos donde ya está derrotado, pero no se habla del tema militar, con la natural, por cierto, la tradicional agenda política siempre ajena al asunto militar. A los políticos no les gusta hablar del tema militar. Así es, yo voy a abordar este tema ahorita. Fíjate lo siguiente, tienes mucha razón en lo que me estás diciendo, o por lo menos coincido contigo, porque ese debate no existe. El debate militar tampoco, de lo militar. Hay muchos militares retirados en Venezuela y yo me imagino, no, tengo la seguridad que estos partidos políticos tienen sus militares asesores o asistentes o sí, asesores para que le den algunas opiniones referente al caso de las Fuerzas Armadas de Venezuela y en este caso del TIAR. Pero ¿qué ocurre? Siempre el tema militar ha sido tabú, no lo han tocado. Y al no tocarlo, eso genera también una desconfianza en el sector militar venezolano. Y para buscar el apoyo externo, tú tienes que tener una predisposición operacional por lo menos bajo el comando del comandante en jefe para que asuma una posición proactiva a lo que se está tratando desde el punto de vista diplomático.
y yo lo asocio paralelamente a lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana, que son 2.200 kilómetros de frontera, donde hay un alistamiento en ambos países, hay una movilización militar natural, como siempre lo ha habido cuando hemos tenido crisis política fronteriza, nunca de la magnitud de la que tenemos en este momento, pero yo no veo, no se observa el debate. Pero bueno, yo creo que Colombia, hay muchas personas que piensan que Colombia va a intervenir y va a sacar a Maduro. Y eso es un sueño que no se puede manejar ni se puede hablar tan deportivamente. El gobierno colombiano tiene sus problemas internos, inclusive problemas ideológicos y de presiones internas de las corrientes colectivistas que hay en Colombia y igualmente en Brasil. Pero del lado nuestro, o sea, de la frontera para acá, de Colombia hacia Venezuela, y de la frontera brasilera hacia Venezuela, en nosotros hay un congelamiento del tema militar y se le da una preeminencia muy grande a las capacidades que tiene el gobierno, el régimen de Maduro, militarmente hablando. Hay un equipamiento que está detrás de esa estructura militar, pero la estructura militar en Venezuela está desvencijada en calidad y capacidad de los hombres, no solamente el equipamiento, que también depende de apoyo externo en un 95%, o sea, tecnología no occidental. Entonces resulta que todo lo que yo veo, observo, que hay como una pequeña capa o una pequeña cortina de humo o cortina tenue que está desdibujando lo que diplomáticamente se podría conseguir. Y eso tiene que solventarse en las próximas horas, en los próximos días, cuando se reúne este consejo, la convocatoria del Consejo Órgano Consultivo de la OEA. Claro, la OEA lleva un ritmo que normalmente es el ritmo que llevan estas cosas diplomáticas. La OEA discutirá hoy, 11 de septiembre, y según lo que informó el representante de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, quien llevará la voz cantante en el asunto será Brasil, que será el país que solicitará en boca de su embajador la convocatoria del órgano de consulta del TIAR. Aquí estamos hablando, pero estamos hablando de algo que, independientemente de cómo se esté llevando el debate a lo interno de Venezuela, en mi opinión, vicealmirante, marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque aquí, para que se llegara la clase política, medios de comunicación, formadores de opinión y líderes de distintos sectores sociales a llamar al chavismo dictadura y ahora con más recientemente organización criminal, aquí tuvieron que pasar 20 años. Y ya entonces estamos en un punto donde se está diciendo que las soluciones no son ni electorales, ni negociadas, ni pacíficas, ni veganas, gluten free, sino las soluciones son militares. ¿Cómo se podrá plantear por el miércoles, por el mediodía, la activación del TIAR para después llegar el viernes en la noche y decir que vamos a negociar en Oslo? Yo creo que aquí hay un punto de no retorno ya, ¿no? No, claro que sí, tienes razón. La incoherencia del sector político opositor venezolano es manifiesta y reconocida nacional por los generadores de opinión y los que influencian en la opinión pública y también en el ámbito internacional. Yo he escuchado aquí en la Florida a expresidentes de América Latina en reuniones que hemos tenido públicas, pero han hablado y dicen, bueno, en Venezuela el problema es la oposición que no se pone de acuerdo. Ya eso está conocido en el ámbito internacional. Los embajadores que hay en Venezuela de todos los países que están acreditados al país informan semanalmente y me imagino que hasta diariamente a su gobierno de lo que acontece en el país. La oposición política venezolana pareciera que tuvieran una cápsula y que nadie los observa y nadie los ve. Y en la diplomacia internacional, esos mensajes que no se dicen, esas convocatorias que no se llegan adelante y esas actitudes pasivas o sesgadas del aparato político que dirige en este caso la lucha contra el totalitarismo,
no encuentra asidero en el extranjero porque no hay una voluntad masiva, coherente y unida para abordar el tema que en una oportunidad lo abordó Rómulo Betancourt cuando Fidel Castro, y no me acuerdo muy lejanamente que uno de los países que se opuso de manera fehaciente fue México. México se va a poner en este momento a cualquier iniciativa, y ahí va Nicaragua, ahí va Bolivia, ahí van a lo mejor los países del CARICOM, que a lo mejor no son convocantes o miembros del TIAR, pero son países de la región y tienen que ser respetados su opinión. Entonces, esa discusión, si no se hace el planteamiento interno de una manera sólida, definida, en el carácter de la amenaza, que es narcotráfico, genocidio y terrorismo, si no se hace, y la crisis monetaria indiscutiblemente que va atada a eso, si no se hace ese planteamiento unitario y no con fines electoreros, que es lo que yo identifico en los que opinan, no se expresa un sentimiento nacional, y no quiero decir nacionalista, sino un sentimiento nacional donde el país se ha perdido prácticamente todo lo que existía hace 20 años. Y en 20 años no hemos logrado concretar o concertar nada. Entonces yo no es que dude, sino yo quisiera, y le hago un llamado a través de tu programa a las personas que escuchan esto del nivel político nacional y ciudadano, que tienen que presionar internamente para que esto se produzca. La fortaleza de Venezuela ahorita está en el exilio, está en los que estamos fuera del país, porque adentro no se puede hablar y hay miedo. Y entonces, en lugar de convocar, de apelar, de incentivar la opinión pública mundial desde cada país donde hay venezolanos, tampoco se hace. Entonces es una incoherencia diplomática y social en Venezuela y política que los otros países, por ejemplo Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, y ahora quiero hacerte un comentario brevemente, la de Colombia, la de Chile, la de México, que son países importantes que tienen peso político en la región. Fíjate lo siguiente. Escuché las declaraciones del embajador Gustavo Tarre Briceño en la OEA, una rueda de prensa que aparece él y el embajador venezolano en Washington. El embajador venezolano no tiene nada que hacer ahí, porque es el seno de la OEA, y eso crea suspicacia, y en el lenguaje diplomático eso también es tomado en cuenta. Por otra parte, el embajador venezolano Gustavo Tarre, dice que va a ser Brasil el vocero. ¿Y por qué en la rueda de prensa no está el embajador de Brasil? ¿Y por qué Brasil no ha tomado la iniciativa de declarar lo que se va a hacer? O sea, yo creo que hay una premura, más que todo de enfriamiento de la opinión pública nacional, de una esperanza para correr la arruga, seguir con los diálogos, y de repente en los arbores del año 2020 nos aparezca a nosotros, como creo que va a ocurrir, y no quiero ser pitonizo ni mucho menos, creo que va a ocurrir una convocatoria o una campaña electoral breve para definir electoralmente lo que no puede ser definido electoralmente, porque ya en el mundo se reconoce a Maduro como un dictador, un genocida y un gobierno fallido que propicia el terrorismo en la región y propicia también el narcotráfico. Pero fíjese que desde el momento que el embajador Tarre Briceño hizo el anuncio hasta este momento en el que estamos hablando, han ocurrido cosas importantes. Lo más importante, en mi opinión, es la salida de John Bolton, sea por renuncia, como él dice, o sea por despido, como dice Donald Trump, de la administración del gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, hay una declaración muy importante, a mi modo de ver, del señor Mike Pompeo, quien en rueda de prensa en la tarde de ayer martes, para hablar del tema de la salida de John Bolton, indicó, y creo que son muy interesantes esas palabras, porque presagian cosas con respecto, desde mi opinión, al mismo destino que va a tener Mike Pompeo en cualquier momento. Porque el señor Mike Pompeo dice que debe entenderse que la política exterior del gobierno de los Estados Unidos depende de la opinión del presidente, no de sus colaboradores. Con esto está queriendo decir que esté quien esté, la política exterior es la que es, porque está mientras esté Donald Trump allí. Pero luego empieza entonces el señor Elliot Abrams, que es el enviado especial, el encargado de la administración Trump para el caso Venezuela, a decir que
el hecho de que se active el TIAN no quiere decir que esté más cerca ningún tipo de acción militar de los Estados Unidos en Venezuela. Entonces pareciera que aquí hay digamos, un chascarrillo en la opinión pública, ¿verdad? Sobre las necesidades o sobre los significados, y por el otro lado está la política real. Está la política de un país como Colombia, que tiene un problema interno gravísimo con la FARC, ¿cómo no? Que tiene comunicación con Venezuela, pero que no es exclusivamente Venezuela. Está el tema de Brasil, con unas amenazas particulares donde inclusive el presidente brasileño se encuentra en la ola, en medio del ojo del huracán, por el tema de la Amazonia y las intenciones europeas con respecto a eso, más el tema económico que ese país tiene. Y dentro de todo esto, sobrevolando, está el tema electoral. Porque entonces hay elecciones dentro de un mes en Argentina, están en etapa preelectoral en los Estados Unidos, y de alguna manera aquí se ve que, bueno, que Venezuela dejó de ser un tema de importancia para pasar a ser un issue de campaña, donde cada actor se posiciona en función de su interés electoral. Entonces, mientras eso ocurre, vicealmirante, tenemos a personajes suficientemente conocidos por los venezolanos en acciones y declaraciones tremendistas, diciendo que están armando un ejército mercenario de 10.000 personas, pidiendo real y que se lo depositen en una cuenta para ejercer esa acción. Tenemos a personajes anunciando cosas en redes sociales que prácticamente lo que hacen es echar por tierra cualquier iniciativa, porque si las acciones que quieren tomar se las anuncian a todo el mundo, incluyendo al régimen, marcha lenta tendrán y destino triste también tendrán. Entonces pareciera que aún los venezolanos y los latinoamericanos en general no nos estamos tomando en serio el asunto, sino que estamos todavía esperando a ver qué hacen los Estados Unidos. Porque Brasil podrá ser muy grande y podrá tener una cancillería y un sector militar como el que tiene. Colombia podrá tener una fuerza armada como la tiene y unos altos mandos y unas oligarquías como las tiene. Pero al final no quieren dar un paso sin que los Estados Unidos digan sí o no. No sé cómo lo ve usted. Coincido contigo, pero te voy a decir lo siguiente, abundando en lo que tú me estás diciendo. Hemos subestimado por mucho tiempo la fuerza del Foro de Sao Paulo en la región, porque este es un organismo internacional creado en el 89 cuando la Unión Soviética se retiró de Cuba y estos grupos políticos vieron que estaba decayendo la presencia en la región. Se creó el Foro de Sao Paulo, comenzaron a trabajar, hicieron una estrategia victoriosa, salieron del poder por muchas razones, pero creo que hubo una influencia ahí de la Rúa, Maguad, Sánchez Lozada, Collor de Mello, Salinas de Gortari, Carlos Andrés Pérez, con las razones que en Venezuela se conocen. Entonces, ese avance fue subestimado abiertamente y abrumadoramente por los países de la región y por los Estados Unidos. Ahora estamos más o menos en el mismo escenario. El foro se reúne en Caracas en julio. Paralelamente a eso, comienza una línea declarativa en Colombia por el caso de la FARC, que regresan a la montaña, como dice vulgarmente, regresan a la lucha armada para la búsqueda del poder, que es lo que están buscando ya. Y en Venezuela no hay ninguna opinión del presidente interino, solamente una ligereza. Vamos a hacer una exploración satelital. Oye, mi hermano, tú eres un presidente interino y debes tener un cuerpo de asesores que te diga exactamente en combinación con la gente diplomática de tu servicio exterior, cómo vas a hacer en Washington, cómo vas a hacer en Colombia, en Brasil, en Chile, tu servicio exterior para ir moviendo política y regionalmente eso. Y si hace falta saltar a la Unión Europea, hay también embajadores en la Unión Europea que pueden manejar eso. Los embajadores nuestros se han convertido en periodistas de opinión, generan documentación de opiniones de ellos, pero no del servicio exterior, que es la política que debe, en este caso, dirigir el presidente interino y su grupo de asesores. Nombran unos asesores, pero le dan la preeminencia a Leopoldo López, que está en una embajada asilado y que no puede manejarse esa embajada porque ya se lo advirtieron. Entonces yo no entiendo cómo este juego, este ludismo político en la oposición funciona. El caso de Colombia,
Voy a ir atrás un momentico. En el año 2004, el presidente Uribe tenía en sus manos la posición geográfica de la ubicación de los grupos guerrilleros de la FARC y del ELN en la frontera del Meta Apure y en la frontera norte de Santander. Eso se sabía y lo sabía el presidente Uribe. Intervino militarmente en la frontera colombo-ecuatoriana y poco a poco fue dando pasos importantes para destruir la fuerza guerrillera. Esa fuerza guerrillera en este momento, o en estos últimos 4 años, se han robustecido, si no públicamente, de una manera secreta. Han adquirido sistemas de armas comprados y ofrecidos por Venezuela, superficie aire, o sea que era la debilidad de la guerrilla en la lucha contra el Plan Colombia en los años de Uribe y los primeros años del presidente Santos. Entonces nosotros estamos envueltos en un problema de una escala de conflicto por la línea declarativa del presidente Duque, del presidente del régimen venezolano y quizás de algunos voceros del Departamento de Estado, pero no se ve nada concreto de la parte nuestra para ese tipo de presión política que recuerdo cuando yo era joven oficial, en la prensa nacional era cubierta, abierta, y en todos los programas de opinión de entonces, la posición del gobierno venezolano, no de Rómulo Betancourt, del gobierno venezolano frente a Santo Domingo, pues el atentado terrorista contra Rómulo Betancourt y el problema de la penetración cubana en la región. Las guerrillas en Colombia, y me disculpa que me entienda, tienen más de 70 años y no han podido ser dominadas. En Venezuela fueron controladas brevemente, pero siempre siguieron trabajando subrepticiamente, clandestinamente. Entonces, se le está dando importancia a un problema bélico que no va a ocurrir, porque Colombia no está en posiciones de meterse en Venezuela sin un apoyo, un respaldo masivo de la comunidad internacional y de los Estados Unidos, que no lo veo en este momento efectivamente y abiertamente declarado. Y por otra parte, en el gobierno venezolano, en el régimen venezolano, está diciendo cosas que los militares y los políticos de altura deben conocer. Las Fuerzas Armadas venezolanas o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como la llaman ellos, está destruida. No tiene capacidad de comando y control, no tiene capacidad de dominio del aire, no tiene capacidad de dominio del mar, apenas puede manejar la frontera en ciertos sectores de la zona de defensa integral, pero la fuerza y el poder de las unidades colombianas frente a la realidad militar venezolana es enorme y muy superior en capacidad y movilidad, aparte de eso, poder de fuego. Entonces, yo no creo que Colombia se vaya a meter en Venezuela porque no le conviene políticamente en su ámbito interno. Y Venezuela sabe que Colombia no se va a meter aquí. Y está en una actitud de bravuconadas, en una línea declarativa, moviendo tropas, moviendo equipos. Un país que no tiene el aparato industrial, que no tiene la moral interna, que no tiene el apoyo de la sociedad, que no tiene la moral militar y la estructura militar, no puede enfrascarse en una situación de combate, aunque sea, como decía yo antiguamente, aunque vengan hormigas o vengan las Fuerzas Armadas haitianas, que no tiene casi ninguna poder, vengan a atacar a Venezuela. Venezuela está desguarnecida militarmente. La presencia del Estado es por televisión, no es efectivamente en los puestos fronterizos. Y eso de pensar, porque evidentemente aquí hay una retórica. El chavismo tiene su retórica desde hace años contra el imperio, contra la oligarquía colombiana, contra Uribe, etcétera. Esa retórica es ya rancia en el chavismo. Pero en el momento en que estamos hablando, ¿se tiene constancia o se tiene seguridad de cuál es el número de hombres con los cuales cuenta el chavismo en caso de una acción militar en su contra para sostenerse en el poder por las armas? O sea, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque se habla de los colectivos, se habla de las guerrillas, se habla de combatientes del Hezbollah, se habla de los propios radicales dentro de la Fuerza Armada. Pero eso está cuantificado, hay posibilidad de saber eso. No, en la Fuerza Armada no se puede cuantificar porque hay, aparte que hay una no confusión,
un mimetismo en los grupos militares de bajo nivel que no aceptan al chavismo, pero tampoco se expresan. Y al no expresarse tampoco tienen capacidad de aglutinar un liderazgo entre ellos para poder asumir una posición. Yo no iría de combate, yo iría de desconocimiento de la autoridad del régimen, del Maduro y su grupo de militares en el alto mando. Cuando estos oficiales, sin buscar brincar fronteras, sin buscar el fusil y el cañón y el avión, comiencen a entender que tienen que desconocer al presidente de la República, al actual comandante en jefe, me refiero al del régimen totalitario, en ese momento el gobierno, el régimen se va a debilitar mucho más, porque pierde, como tú dijiste inicialmente, la única estructura que lo puede soportar brevemente, tampoco es a largo plazo. Entonces, la estrategia interna tiene que ser quebrar, destruir, desarticular, como lo hizo Chávez el 4 de febrero. Chávez en el 4 de febrero y después cuando fue presidente desarticuló la Fuerza Armada. Con su movimiento militar fracasaron, pero desarticuló la Fuerza Armada. Y cuando llegó al poder dijo en los próceres, los que se alzaron son héroes y los que no son traidores. Ahí le dio un machetazo a la Fuerza Armada en cuanto al comando en jefe lo están reconociendo como presidente en ese desfile militar. Y ahí lo dijo, frente a las autoridades civiles, políticas y partidistas del país, que era el antiguo Congreso de la República. Ahí nadie expresó, dijo nada. Chávez sale de ahí como el único líder militar en Venezuela y político porque era presidente, pero que tenía la suficiente fuerza para expresarse de esa manera sin ninguna oposición reconocida o sólida en aquel momento. Las Fuerzas Armadas nuestras no existen, pero también es importante que la relación político-militar, no la relación civil-militar, la relación político-militar, este gobierno interino tiene que buscar vasos comunicantes, si no son clandestinos, por lo menos en una línea declarativa del comandante en jefe para la Fuerza Armada. Yo en una oportunidad le mandé un mensaje a Guaidó que se dirigiera al pueblo venezolano, pero con una direccionalidad al grueso de la institución militar, que está desvencijada. Ya lo dije, en la frontera hay como más o menos Chile, Colombia, hay entre unos 500, 600 militares y funcionarios policiales en la intemperie y pasando hambre, igual que muchísimos más venezolanos, llegan hasta el 1, 2 millones de personas. Entonces, esa es una fortaleza para nosotros denunciar como país que está siendo perseguido su población y escapa de la frontera porque quiere salvar la vida. Pero para otros países se convierte en un problema de seguridad interna, porque la migración también está permitiendo el infiltrar agentes desestabilizadores en esos países, como lo hizo Fidel Castro en los 80 con el caso del Mariel, hacia Estados Unidos. Entonces, yo quiero finalizar esta parte, no sé si me extendí mucho, pero necesitamos y urgentemente que el gobierno interino con sus asesores comiencen a dirigirse a la Fuerza Armada como debe ser, porque hasta ahorita el único que habla es Maduro, Padrino y el almirante Rodríguez Hichazo, creo que es el comandante del CEO, que tiene una preeminencia y creo que puede ser el próximo ministro de la Defensa de Venezuela, porque es un fanático del chavismo y eso en este momento al régimen le conviene ese tipo de expresiones mucho más allá de la que tiene el general Padrino. Dentro de todo esto, ¿cómo evalúa usted una posible incursión de fuerzas mercenarias en el país? Porque por allá anda Pablo Medina pasando el sombrero diciendo que él tiene 10.000 personas en Venezuela. Ese tipo de iniciativas tienen profundidad, no sé. No, te lo iba a comentar parcialmente porque lo nombraste en parte de tu exposición, tu comentario. Esa declaración de Pablo Medina en la televisión de aquí, del programa Jaime Bailey, a mí me pareció una soberana error, una locura, no porque sea loco ni mucho menos, sino que son patadas de ahogado en un ambiente donde eso, en lugar de favorecer, perjudica notablemente a la posición política de la oposición venezolana, los que no son de la Mesa de la Unidad o del Frente Amplio,
y también perjudica a todas las personas que están tratando de hacer algo, porque automáticamente lo focalizan en esa iniciativa errada o errática declaración, donde una fuerza mercenaria tampoco va a intervenir en Venezuela, tampoco va a lograr el objetivo, porque son operaciones entonces quirúrgicas, y esas operaciones quirúrgicas no son de desembarco y combate frente a una fuerza armada o un grupo mercenario que hay en Venezuela, cubanos, milicianos venezolanos, sirios, etcétera, etcétera, donde la guerra va a ser una guerra asimétrica, un enfrentamiento asimétrico, donde las tropas a lo mejor ni se ven, ni van a estar uniformadas, sino van a estar batiendo objetivos políticos de la oposición. Y aquí también aprovecho la oportunidad, yo siempre he dicho que la sociedad venezolana tiene que organizarse para defenderse, porque nosotros todavía los venezolanos no sabemos hacia dónde va la locomotora, hacia dónde nos lleva la vía férrea donde está montada la lucha para adquirir la libertad. Y en ese escenario, estos malvados pueden accionar en cualquier momento contra grupos civiles de una manera de terrorismo, de una manera masiva, en los sitios que son más delicados y vulnerables de la sociedad venezolana, que son la mayoría, y producir un efecto negativo y producir más miedo en la sociedad venezolana, como ocurre con los actos de terrorismo en toda parte del mundo. Actúan pocas personas, amedrentan a muchas personas y no van dirigidos a las fuerzas militares, van dirigidos a la población civil. Pareciera, vicealmirante, que los escenarios, cuando uno se pone a analizar, conociendo la historia de Venezuela, conociendo la historia de los movimientos insurgentes, porque si en un momento, si en un país del mundo hay razones para insurgir de forma armada contra un régimen de Venezuela, de eso no queda duda. Pero la preocupación que a mí siempre me asalta es que, conociendo la historia de Venezuela, conociendo esta clase política, conociendo lo poco que conozco del sector militar y de la historia levantisca de nuestro país, pareciera que vamos a un escenario de enfrentamiento armado, pero anárquico, que no tendrá dirección política, que los políticos, como siempre, llegarán tarde y pasará lo que pasó en la guerrilla de los 60, que el fusil va a terminar gobernando la política. Y cuando los políticos que llamaron a la insurgencia en los años 60 dijeron, mira, hasta aquí llegamos, no podemos seguir con esta guerra de guerrilla, se retiraron ellos, pero quedaron unos combatientes en armas que nunca se pacificaron y que terminaron después en el chavismo. O sea que si nosotros revisamos las cosas así, estamos metidos en una dinámica que pinta muy mal para el futuro de Venezuela. Exactamente, Daniel. Estamos en una situación bastante crítica donde pareciera que la seriedad o la falta de cohesión, como he dicho, la coherencia del sector político nuestro no le permite analizar, y yo creo que es más que todo por ignorancia y no porque no quieren hacerlo. A mí me han criticado, y yo acepto las opiniones contrarias a lo que yo digo, cuando jovenzuelos se están dirigiendo la política. El momento actual de Venezuela requiere experiencia, serenidad, densidad de pensamiento, cohesión y una estrategia clara y definida de a dónde queremos llevar a esta situación, no solamente del plano nacional, sino también desde el plano internacional. Las iniciativas tienen que ir a otros gobiernos. Ese servicio exterior creado por el presidente interino tiene que movilizarse en esa dirección para buscar concitar el apoyo de otros países y ver o vender o aclarar o decir la grave situación que tiene Venezuela. Porque aquí, te repito, escuché a expresidentes de América Latina diciendo que el punto neurálgico nuestro era la incoherencia de la oposición. Y seguimos en lo mismo. Y ningún país serio se va a embarcar en una iniciativa del TIAR si no observa que en el sector nuestro interno la coherencia, la determinación y la decisión de actuar en función de libertad y no en función electorera. Y eso en el mundo exterior se identifica fácilmente. Las declaraciones de los voceros más importantes, yo no quiero hablar más de ninguno de ellos, ni mucho menos, ellos actúan a su manera y hasta ahorita en 20 años no han logrado mucho. Ledesma, Borges, el mismo embajador en Washington, el embajador de la OEA ahora en esta rueda de prensa que me parece convocando a Brasil, sin estar Brasil, eso crea un problema en Itamaraty también de análisis,
porque se están adelantando los acontecimientos y el presidente Bolsonaro y ese país tienen sus problemas, igualmente el presidente Duque. Entonces, salirse del ámbito diplomático para aparecer como un vocero definitivo y seguro de lo que va a ocurrir, eso también es peligroso, porque eso necesita un consenso importantísimo en la región cuando se trata de armas y de intervención militar y de tropas y de coalición militar de los países de la región, que muchas veces es rechazado también, lógicamente, por el nivel de conflictividad y violencia que genera una intervención armada. Entonces, finalmente, o punto final en esta parte, si no se queda más tiempo, la oposición política venezolana, los que se llaman opositores que están buscando la libertad de Venezuela, tiene que demostrar coherencia, unión y estrategia para llevar adelante los objetivos venezolanos, que a lo mejor se compaginan o se enlazan con los objetivos de la defensa integral, de la defensa hemisférica. Como puntos de partida tienen que estar Brasil, México y Estados Unidos. Si eso no se hace el consenso y no se hace el trabajo como debe hacerse, vamos a tener más charlatanería, más habladuría y más desesperanza en la población venezolana. Vicealmirante, ha sido una maravillosa conversación. Ojalá se repita pronto. Muchas gracias, Daniel. Saludos a la audiencia y te aprecio tu invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.